Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este Facebook Live, este jueves 17 de septiembre. Esperamos que hayan tenido felices fiestas. Hay quienes se preguntan si tenemos algo que festejar y pues no se nos olvide que más allá de las situaciones que estamos viviendo, que bueno, pues son muy lamentables, desafortunadamente, pues somos mexicanos y bueno, pues esperamos que hayan tenido una cena en casa, sin salir de casa, con su familia. Y hoy, bueno, pues queremos hablar de un tema muy interesante, el tema de la violencia laboral. Y muy importante también porque ahorita, debido a la pandemia, pues sabemos que se ha agudizado. Así que, bueno, pues vamos a hablar hoy de ello. Por favor, no se desconecten, inviten a sus amigos a ver este live. Vamos a checar si nos oyen y si nos ven bien, porque luego estamos hablando y estamos transmitiendo y no nos ven. Si alguien por ahí ya está conectado, que nos diga si nos ven y nos escuchan correctamente. Y bueno, mientras eso sucede, pues quiero darle la bienvenida a Ivonne Borden. Ivonne, ¿cómo estás? Hola, Clau, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Pues gracias a ti. Sé que, sé que eres novata en esto de los lives, pero no te preocupes. La realidad es que la pasamos muy bien platicando de temas pues que interesan a nuestra comunidad. En Transforma tu estrés nos dedicamos a pues todo lo que tiene que ver con la salud y el bienestar organizacional Ujú. y bueno, pues trabajamos con personas y con organizaciones. Ya nos está diciendo Valeria que sí nos escuchamos y nos vemos bien. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, les decía que hoy vamos a hablar de la violencia laboral y quiero presentar, bueno, platicarles un poquito acerca de mi invitada de hoy, Ivonne Borden. Ivonne, eh, bueno, es licenciada en psicología, tiene una especialidad en clínica psicoanalítica, una formación en terapia breve de emergencia, un diplomado en tanatología, otro diplomado en recursos humanos, es agente capacitador externo registrada ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tiene dos certificaciones ante conocer, una de impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal y otra sobre evaluación de competencia de candidatos con base a estándares de competencia. Actualmente está estudiando la maestría en desarrollo organizacional en INESPO y su tesis es precisamente sobre violencia laboral en las empresas familiares mexicanas y su relación con el liderazgo. Ha desempeñado diversos cargos en Walmart, FEMSA, Condumex, Hidrocina, Grupo Presidente y recientemente en Avigrupo, que fue donde nos conocimos. Mm. Y bueno, pues nuevamente bienvenida, Ivonne, a este live. Muchas gracias, Clau. De veras es un ¿Me gran honor que me escuchas? hayas invitado. Sí, sí, te escucho. ¿Tú me escuchas? ¿Me escuchas, Clau? Sí, perfecto. Ah, ok. Eh, sí, sí, tenemos por ahí, yo creo, un poquito de desfase. Y bueno, además de lo que vamos a platicar hoy, déjenme decirles, porque luego se me olvida, este, comentarles que vamos a impartir un curso con Ivonne acerca de este tema de violencia laboral. Les voy a dar los detalles más adelante, pero bueno, si ustedes quieren saber más de este tema, pues yo los invito a que estén al pendiente de las publicaciones de esta página y recuerden que también me pueden encontrar como psicóloga Claudia Juárez. Esa es la otra página que tenemos. Así que, bueno, pues vamos a entrar en materia, vamos a hablar sobre violencia laboral. ¿Y Sí. cuántos de ustedes han sufrido de violencia laboral? ¿Tú, Ivonne, has sufrido de violencia laboral en algún momento? Digo, no nos Creo, digas empresas, no nos digas nombres, pero ajá, deja saco los pañuelos. No, yo creo que desafortunadamente se normaliza y desafortunadamente muchas veces no nos damos cuenta hasta que ya pasa un tiempo
y tienes una perspectiva más amplia. Pero creo que desafortunadamente sí, y yo creo que la mayoría lo hemos padecido de una o de otra manera, y si no con gente muy, muy cercana. Uh-huh. ¿Tú has padecido de Exacto. violencia laboral, Clau? Sí, efectivamente y Uh-huh. tristemente, pues me ha tocado vivir la violencia laboral en carne propia. Uh-huh. Y como te decía antes de entrar a este live, lo más lamentable es que no solamente ha sido por parte de hombres, sino Uh-huh. también de mujeres. Y Sí, este es pues yo diría que es una enfermedad que tenemos que erradicar. Hoy que hablamos tanto acerca de la violencia de género, también que sabemos que es otro tema importante, sí, terrible. pues Uh-huh. las mujeres a veces también somos las que cometemos violencia en contra de otras mujeres en distintos ámbitos, no solamente en el profesional, también, bueno, pues en la escuela. Yo les platico que, bueno, yo estuve en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Yo iba para bailarina clásica antes de dedicarme a ¿Cómo estos crees? temas de la psicología, ¿no? Y a veces la competencia que se inculca en esos ámbitos, como puede ser el deportivo o otro tipo de ámbitos, ¿no? Pues promueve, vamos a decir, estas luchas, este, pues atacar a quien sobresale. Y Sí, recordemos que para que se ejerza la violencia laboral, bueno, hoy vamos a hablar de violencia laboral, pues hay muchas teorías y me gustaría que Ivonne nos platicara un poquito de esto, sí. comenzáramos por definir y además también, fíjense, ahorita que estamos en pandemia, pues también la violencia laboral se ha incrementado y de repente la gente se pregunta, ¿cómo? Pues si ni siquiera vamos a los centros de trabajo, no estamos físicamente juntos. Quiero que nos platiques un poquito, Ivonne, para ti, eh, qué es la violencia laboral y bueno, ¿por qué? ¿Por qué ahorita se ha incrementado? Mira, el tema es grande. Vamos a empezar un poquito como hacia grosso modo de lo general a lo particular. Violencia viene de fuerte, viene de un acto fuerte. La realidad es que todos los seres humanos nacemos muy violentos. Si tú recuerdas tus niños de chiquitos, cuando pensemos en tu hijo cuando tenía 2 años, cuando quería tu atención, no te decía, mamá, pon atención, o sea, te jala el cabello, te voltea la cara, ajá. Cuando tú ves un grupo de niños pequeños, son muy violentos, o sea, se quitan los juguetes y más, te repito, como entre los 2, 3 años, o sea, es, el cachorro humano nace violento, nos empezamos a humanizar, sí, perdón, dime, ajá. Perdón, ¿violento o agresivo? Yo siempre trato de hacer esta Ajá. diferencia. O sea, yo creo que no somos violentos. Yo creo que la violencia se aprende, es adquirida. Pero ciertamente tenemos instintos agresivos. Es que, bueno, si nos vamos desde la etimología de la palabra, o sea, violento es fuerza. Y de hecho, lo que pasa es que actualmente, y lo que quiero hacer ahorita aquí, es desmoralizar la palabra violencia. Tenemos la Ok. etiqueta de que violencia es igual a malo, y no, violencia es parte de nuestro paquete. Ajá. Ujú. Acabamos de festejar nuestra revolución. Ajá. La revolución no se hizo alzando la mano y con buenos argumentos, no todo el tiempo, no fue así de, oye, creo que tienes que darnos derechos y libertades, o sea, fueron actos violentos y agresivos también, Ujú, ¿vale? ujú, Entonces, si le quitamos nada más por un momento, desmoralicemos la palabra violencia, es parte de nuestro paquete. Ajá. ujú. El niño nace, el cachorro humano nace violento y sabes que también nace agresivo. Igual a lo mejor ahorita ya se salen muchos, pero, pero no, o sea, es la verdad. De repente, y ya después viene la parte de la cultura, la parte de humanización, la civilización, ajá, que ya es cuando tú empiezas a educar a tu pequeño y le dices, a ver, no, di por favor, di gracias, saluda, di buenas tardes, espérate, o sea, entra la cultura, de ahí es lo súper importante. Uh-huh. Ujú. Y yo lo veo así, es lo súper importante justo de meter estas reglas y estas normas, porque te enseñan cuál es el límite. El cachorro humano se humaniza cuando empieza a ver límites, cuando empieza a ver una estructura. Ajá. Ujú. Desafortunadamente,
creo que actualmente nuestros límites y nuestras normas están sobrepasados y están en pequeñas líneas punteadas donde a veces se aplica y a veces no. Y eso es lo que muchas veces favorece este caldo de cultivo tan horrible que actualmente vivimos, tan violento en México. Somos uno de los países más violentos en general, laboralmente, pero también cívicamente, en todos los sentidos. Y esto es algo que desafortunadamente está normalizado. O sea, ya ver espectaculares de personas asesinadas y todo ya no nos impacta, ya es lo cotidiano. Y eso es lo que nos debería de alarmar y ese es el objetivo de este live. O sea, no porque sea normal, porque desafortunadamente ya es cotidiano, significa que sea ni lo más adecuado ni lo mejor, ni lo que queremos. Fíjate que yo siempre pienso y digo que tristemente vivimos bajo la ley de la selva, ¿no? La ley del más fuerte, la ley del que se impone. Por otro lado, creo que muchos de los patrones que se repiten en los trabajos o en los ambientes organizacionales, pues tienen que ver con patrones que aprendimos. Bueno, tú dices, no, es que somos violentos por naturaleza. Eh, Fíjate que yo lo veo, tú decías de mis hijos, la verdad es que no son nada violentos, ¿no? Pero yo te hablo de los niños en general. Este, pues sí, ¿no? Tienen que entrar en un proceso de socialización, de límites, que de repente, pues a los papás nos da miedo poner límites, pero ojo, límites, ya hemos hablado en otros lives acerca de este tema, un límite no es golpear a tu hijo para que No, no golpee, ¿no? Porque no, entonces estamos justamente reforzando la violencia. exacto. Creo que otra cosa que pues es importante comentar y señalar es que, bueno, no señalar, o sea, no lo tomen en el mal sentido, Ujú. pero que a veces los papás, yo escucho a papás decir a sus hijos, si te pegan, pega. Sí. O si vienes y te pegaron, yo te voy a pegar a ti por no defenderte, ¿no? Entonces, Ujú. me parece que ahí podríamos encontrar como algunos de los orígenes de la violencia que vivimos en las organizaciones. ¿Sí o no? Totalmente de acuerdo, porque, y qué bueno que haces ese comentario y lo tomo, porque de ahí es justo el puente allá la parte organizacional, que al Ujú. final es como parte del reflejo de lo que también aprendimos, vivimos. Actualmente, todavía en muchas organizaciones, los líderes que pegan en la mesa, que gritan y todo, se ve normal. Es como, pues es que como es el jefe o la jefa, porque bien lo dices, no tiene que ver, no es cuestión de género o de inclinación sexual o de nada, es humano. Ujú. Aunque es cierto, y aquí nada más hago un pequeño paréntesis, que es mucho más tolerada la conducta violenta en varones que en mujeres. O sea, una mujer que se Ok. violenta es como más escandalizante, aparentemente en nuestra cultura actual, que un hombre que se violenta y que empieza a gritar y a manotear es como más tolerado. Pero bueno, cierro paréntesis, nada más como tocamos el tema un poco de género, pero desafortunadamente este tipo de conductas se empiezan a normalizar y yo me doy cuenta, fíjate, la norma 035 de prevención de riesgos psicosociales, actualmente cómo se vende y se comercializa, evita multas, como si ese fuera el objetivo. Y la verdad tú y yo lo sabemos muy bien, las organizaciones saben perfectamente cómo evitar multas. El fondo de la norma va más allá y es, desde mi punto de vista, una gran oportunidad para promover cambio y para colocar a recursos humanos en ese lugar realmente de socio estratégico, porque es la primera norma que impacta directamente en la cultura organizacional. Pero bueno, vayámonos como por partes. La violencia laboral actualmente, los números aquí en México son escandalizantes. Somos de los países que más horas trabaja, pero menos productivos. Y eso es muy preocupante porque significa que trabajamos como a capricho de alguien y eso nos ha afectado muchísimo, no nada más en nuestra individualidad, sino también en nuestra familia.
somos también un país que nos violentamos mucho internamente. ¿A qué me refiero con esta violencia interna? Me refiero a somos un país donde vemos a mucha gente con obesidad, con sobrepeso o con diabetes y que no se cuida y que sabe las consecuencias. Y esa es una manera también de violentarse internamente. Y bueno. Ok, a ver, me voy a regresar un poquito, Uh-huh, porque estabas hablando de la NOM 035, que uh-huh, bueno, es una norma que estamos impulsando uh-huh, y que justamente uno de los temas que más interesa a la Secretaría del Trabajo y que por medio de la norma, pues trata de prevenir e identificar y controlar, pues es el tema de la violencia laboral. De hecho, sí. bueno, para quienes ya estén implementando la norma en sus empresas, pues sabrán que dentro de las preguntas, de las guías, que sabemos que son instrumentos que la Secretaría ofrece, pero que no son obligatorios, pero que te conviene utilizar, porque si no, entonces tienes que entrar en un proceso que ya a estas alturas creo que ya es tarde, ¿no? Pues ya Uh-huh, el 23 de octubre ya las empresas podrían ser auditables en cuanto al ciclo completo, o sea, ya todo el ciclo podría ser revisable. uh-huh, sí. Bueno, hay varias, yo me atrevería a decir que el rubro al que se dedica a más preguntas en la NOM 035 o a las guías de referencia, pues es este tema de la violencia laboral. Sí. Tú decías, esto es algo que sucede en México y yo te diría y les diría, pues no solamente en México, o sea, no es mal de muchos, ¿no? Pero lo que quiero ponerles, presentarles es el contexto. Es algo que sucede Uh-huh, en prácticamente todo el mundo. Es una conducta que se ha normalizado y uh-huh, que pues no contribuye a la productividad, ¿no? uh-huh. Yo, a mí me gustaría preguntarte, Ivonne, o sea, ¿qué piensas? ¿Crees que la norma sea suficiente para erradicar la violencia laboral o que de qué otra manera en las empresas, digo, sabemos que este live es muy corto, pero ahorita de entrada, ¿cuál sería una buena práctica que pudieran implementar en sus empresas ahorita? Te lo pregunto por qué, déjame ponerte Uh-huh. en antecedente. Ok. Hemos estado platicando de este tema del home office y de que de alguna manera pues tiene que cambiar la cultura de trabajo, Uh-huh, ¿no? Porque pues estamos trabajando de manera remota. Sin embargo, fíjate, hay jefes y aquí, bueno, de repente, se piensa que los jefes son los malos de la película, ¿no? Pero no son malos. O sea, yo he tenido en mi consulta a directores de empresa, a dueños, uh-huh, o sea, gente con mucha autoridad, ¿no? Que uh-huh. digo, no son malas personas, el problema es el rol que les toca jugar. Pero bueno, jefes, ya me estoy saliendo del tema, No te jefes preocupes. este, Ajá. que checan a la hora que se conectan sus empleados, ¿no? O Anaísa Ramón Chapa la semana pasada nos decía que hay aplicaciones ya para detectar la ubicación geográfica. O sea que si Sí, el trabajador decidió irse a trabajar a su casa de Cuernavaca, pues ya sabe su jefe que, que está en otro lugar que no es la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo. y eso Entonces, significa que va a ser menos productivo seguramente. Ajá. entonces, bueno, hay muchas cosas, no quiero decir que esos dos ejemplos que acabo de dar sean específicamente violencia laboral, pero lo que es un hecho, a mí me parece, y me gustaría conocer tu opinión, es que Ujú, hay cosas que tenemos que cambiar. Y que como yo digo, ahorita por el estrés que estamos viviendo todos, la ujú. violencia también se incrementa. Sí, ¿Qué piensas tú de esto? creo que ahora sí que dejaste un gran lienzo, un Ujú, gran lienzo, la verdad. Voy a tratar de irme y acotar también porque, como dices, es un webinar pequeño. Uno, sí, como no hay una estructura ajá, de home office en México actualmente bien establecida, de repente lo que tú dices, o sea, desde te rastrean dónde estás y como que si estás en Cuernavaca eres menos productivo que si estás aquí en la Ciudad de México, ajá, por ejemplo. ujú. O
también me ha tocado y he visto que de repente los jefes, las jefas en general, te empiezan a hablar como a las 10 de la noche, porque pues como al final estás en tu casa, te vas de corrido, ¿no? O esta situación tan compleja y de papás y de mamás que se quedan a cargo de los hijos y que de repente es hacerles de comer, pero ya no es nada más tu hora de comida, o sea, porque tienes que hacer de comer y tienes que servirle a los niños y tienes que fijarte. Y entonces ya no es tu hora, ya se llevan más horas y si yo he encontrado casos de gente que no, es tu hora es de 1 a 1:30 o 1:45. Ajá. Y pensando esto, que como si eso te volviera menos productivo. Y la realidad es que no. La realidad es que en muchas empresas, o más bien en muy pocas empresas se manejan indicadores claros de productividad y se manejan descripciones de puesto específicas. Entonces, mucha gente trabaja nada más a capricho de ciertas personas. Y eso es lo que hace un ambiente muchas veces desordenado y por ende violento. ¿Por qué? Porque es desorden. ¿Y por qué? Porque no hay claridad. Ajá. Okay. Entonces, yo como buena práctica, ahorita lo mencionabas, ¿no? ¿Cuál sería una buena práctica? Desde mi punto de vista es la formación. Ajá. O sea, que vayan al curso, obviamente, donde les daremos más información, pero aparte, ¿no? O sea, hay muchos sitios en internet, libros, donde ellos se quieran educar, pero al final sin formarte. Si tú eres líder de una empresa, líder de un grupo de trabajo, es un gran compromiso. No, ¿por qué? Porque ayudas a formar personas y ayudas a lograr el indicador. Por eso es que la norma, aunque no lo dice textualmente, todo el apartado 7, sobre todo 7.2G, está enfocado en la formación de los líderes. ¿Por qué? Porque la cultura organizacional en gran parte es el reflejo de los líderes. Entonces, como tú bien lo acabas de decir, no es cuestión de bueno o malo o de villanos. O sea, el villano depende de la historia que te toque escuchar. ¿Estás de acuerdo? La realidad es que si por eso empecé con esta parte de vamos a quitar lo moral de la palabra, violencia, dependiendo el lugar que te toque ocupar o el rol que te toque desempeñar. Por eso es importante informarnos y formarnos para ver el impacto que tenemos en el otro. Está comprobado que lo que hace más feliz o menos feliz a un ser humano son sus relaciones interpersonales en general. Por eso es que si tú como líder de grupo, como líder de equipo, como líder de empresa, tienes un montón de gente trabajando contigo, infórmate cuál es el impacto, porque a veces hay una ceguera de taller, incluso me atrevería a decir que en algunos casos hay una ceguera generacional. ¿Por qué? Y me lo comentaba un director que tiene actualmente 70 años y es muy bueno y llega al resultado, pero me comentaba, oye, Ivonne, es que lo que tú me dices, que ahorita está mal y que tengo que cambiar y que no tengo que decirle palabras altisonantes a mis colaboradores, o sea, antes eso se me festejaba, antes eso era bueno, o sea, tú deberías de haber escuchado cómo me hablaba a mí mis jefes. Entonces, eso también es importante tocarlo. Por eso la intervención de la norma no es igual para todas las empresas, porque toca tu cultura. Entonces, si tú lo quieres hacer individualmente o con un consultor, primero te tienen que hacer un diagnóstico de tu cultura, porque esa norma impacta tu cultura organizacional y es el corazón de tu empresa. Sí, perdón, ahí se cortó un poquito, pero bueno, es que vamos sacando así como lienzos, ¿no? Lo que tú decías, como hilos de temas que me gustaría platicar hoy. Bueno, hablas de la información y de la formación de los líderes y sí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo. Hay un libro que no sé si has leído, no sé si han leído, que se llama Buenos jefes, malos jefes, de Bob Sutton, que habla de que los líderes modelan con el ejemplo. O sea, si un jefe, él ponía justamente el caso de un jefe que grita, patalea, ¿no? Hace Golpea la berrinche. mesa, es grosero. Y fíjate lo que pasaba, después de que salía,
ese jefe de la sala, pues obviamente sus colaboradores, la gente que lo seguía, lo criticaba, ¿no? Decía que estaba mal, pero lo interesante es que terminaban reproduciendo las mismas conductas de ese mal jefe. Sí, Entonces, ojo, a mí me parece que este es un punto muy importante. O sea, el líder es un modelo a seguir, es un modelo de actuación. Ahora, tú dices el caso de esta persona, ¿no? Que decía, bueno, pues es que si hubieras escuchado lo que a mí me decían, fíjate que ese es otro problema que yo he detectado y que ujú, sucede lo mismo cuando hablamos, porque hemos hablado en lives anteriores de los hijos y de la educación, porque también la gente que trabaja, bueno, muchas tenemos hijos, ¿no? ujú. Y de repente tomar estos modelos de referencia de decir, bueno, es que a mí me pegaban con la chancla y con el cinturón y, o sea, a ver, esos modelos de educación, o sea, te estoy hablando de los niños, ya no operan, ¿no? O sea, ya Ujú. evolucionamos. Y yo pienso, pero me gustaría, porque me parece que tú traes otra idea por ahí, decir, a ver, tú no puedes tratar a tus colaboradores como a ti te trató ese jefe que era grosero, pelado, o sea, ¿sí Sí, o no? totalmente. O sea, por eso, vuelvo a lo mismo, hay que trabajar con los líderes y con esa conciencia. Si ubicas este libro también sacado aquí, la de la empresa consciente, a mí me Ujú, encanta porque habla justo de eso. O sea, a lo mejor sí, a todos nos tocaron batallas, a todos hemos vivido injusticias. Hace rato tú me decías, Ivonne, ¿has vivido violencia? Sí, y yo creo que si ahorita decimos, alcemos la mano todos los que hemos vivido violencia laboral alguna vez, o sea, se va a llenar de mano, desafortunadamente, pero lo acabas de decir muy bien, no se trata de decir, como a mí me lo hicieron, ahora yo yo lo voy a lo hacer. hago. Uh-huh. Ujú, O sea, es tomar esa conciencia y esa responsabilidad adulta y convertir organizaciones en organizaciones conscientes y adultas, pero tenemos que empezar con los líderes para decir, bueno, así en ese contexto, en ese tiempo se usaba, se normalizaba, ujú. actualmente no. Y si te fijas, las empresas más poderosas del mundo actualmente, mexicanas y así a nivel mundial, empeñan o ponen todos sus esfuerzos en cultura organizacional y Ujú, lo vuelven algo verdadero. Y no es nada más maquillaje, como muchas veces lo he escuchado decir malamente, ¿no? O sea, la cultura organizacional es el corazón de las organizaciones. ujú, De acuerdo a su cultura organizacional van a ser sus resultados. Uh-huh. Así de impactante. ujú, Cultura es conducta. Y si tú no le pones atención a tu cultura, cultura, fíjate, viene de agros, viene de cultivos. La ujú. cultura puede ser como un jardín. O sea, si tú dejas ahí pasto, va a crecer mala hierba y va a salir toda una enredadera asquerosa, se va a ver feo, como muchos camellones de repente ahí descuidados. Pero si tú ese pedazo de tierra lo cultivas, lo nutres, le das forma, le das dirección, dices dónde sí van a salir plantas y dónde no, se vuelven esos jardines que nos encanta ver. Así es nuestra cultura. Uh-huh. Si tú la dejas a que solitos se hagan bolas, la gente va a salir enredaderas, mala hierba, ajá. Pero si tú le das dirección y esos famosos cuadritos de misión, visión, valores, los conviertes y los traduces en acciones, en realidades, en valores de a de veras visibles y apreciados, de veras se puede convertir en una dirección enfocada a resultados y tu cultura puede ser tu mejor ventaja competitiva, como la de las grandes organizaciones. Uh-huh. Exacto, yo creo que estamos hablando de un cambio cultural. Sí. Déjame saludar a la gente que ya se está conectando, porque luego estamos hable y hable y Ajá. no, les damos las gracias a la gente que ya se conectó. Bueno, Muchas gracias a Valeria, todos. Vale. Valeria que dice a favor de que somos violentos por naturaleza. Juan Carlos Rojas te manda a saludar, dice que eres una Gracias. máster. Gracias. Bueno, Valeria está de acuerdo. Luis dice que está de acuerdo con esta frase, que más bien que le recordaste una frase de un director que decía, lo que hiciste te trajo hasta aquí, pero para donde vamos necesitamos que hagas las cosas diferentes. Ah, ok. Y Elena Antón, Elena Antón, que es amiga y colaboradora de Transforma tu Estrés, pues también dice que está muy interesante el tema. Pues sí, Uh-huh. hoy estamos hablando de violencia laboral y
queremos hacerles la invitación porque no nos da tiempo en los lives de invitarlos a un curso que vamos a dar el 14 de octubre. Les vamos a compartir los detalles más adelante, pero yo creo que, fíjate, ahorita que estamos tocando estos temas, yo creo que también tiene que ver, este cambio que necesitamos en las organizaciones tiene que ver con esta incorporación, lo hablábamos también en el live pasado, la incorporación de estas generaciones, de estas nuevas generaciones al trabajo, porque, bueno, yo no sé si tú ya seas millennial o seas X, yo soy generación X y te puedo decir que los X, se oye feo, pero pues así nos llaman, así nos los pusieron, X ¿qué hacemos? y los baby boomers, ¿no? Estábamos acostumbrados. Bueno, la verdad es que yo soy una millennial de corazón, perdón, pero mucha gente piensa que, así como mucha gente justifica el que los papás violenten a los hijos, cosa con lo que nos hemos manifestado en contra, también hay gente de nuestra generación o mayores que justifican el que un jefe actúe, pues, como ya lo platicamos, ¿no? De forma violenta, grosera y demás. Sin embargo, a mí me parece, y eso es algo que yo reconozco mucho en bueno, millennial, Zetas, o sea, ya todas estas nuevas generaciones, que es que ellos piden que se les trate como personas. Sí. Algo que de repente decimos, pero ¿para qué? ¿O por qué? ¿O qué necesidad? Oigan, somos personas y queremos que se nos trate como personas. O sea, un trato digno, no, o sea, no, no es un plus, es algo que ya deberíamos de haber incorporado hace mucho tiempo, ¿no? No tendríamos que cuestionarlo. Ándale. ¿Estás de acuerdo? No tendríamos ni por qué cuestionarlo. O sea, es que lo acabas de decir muy bien, estas nuevas generaciones nacieron con derechos a los niños. ¿Te acuerdas? Nosotros no tuvimos derechos de los niños, pero ya estas generaciones desde chiquitos le dicen, a ver, tienes derechos y tienen razón, ¿vale? Y como bien lo acabas de decir, es trátame como persona. No estoy pidiendo ni más ni menos, trátame como persona. Y es que justo en las empresas muchas veces, y se los comento muchas veces, podemos tener roles diferentes, posiciones diferentes, sueldos diferentes, responsabilidades diferentes, pero nada nos hace ni más ni menos que nadie como personas. ¿Estás de acuerdo? Y esto es algo que todavía la gente se sorprende y dice, bueno, pero es que es el director o la directora y entonces yo tengo que ser más condescendiente o tengo que reírme de su chiste que ofende a determinadas personas. Y todavía, ¿vale? Entonces, estas normas, porque no nada más es la 35, también tenemos nuestro protocolo de erradicación de violencia, ¿vale? Que está totalmente alineado con el TEMEC y está totalmente también alineado con la reforma laboral del año pasado, del que nadie habla, pero se tiene que hacer. Y también tenemos la norma 025, que también habla de equidad de género, también nadie habla, pero también es importante. ¿Por qué son importantes estas normas? No porque no nos multen, eso va a venir por añadidura. ¿Por qué? Porque al final dignifican nuestra organización, a las personas que tenemos dentro de nuestra organización. El impacto como organización que tienen dentro de la sociedad va más allá de que si las empresas generan o no generan dinero, y se ha demostrado. Las verdaderas empresas saben de ese impacto y están comprometidas, y de ahí es que agarren la parte de las normas. Muchas veces, y me ha tocado desafortunadamente escuchar que dicen, es que sí me preocupo por mis colaboradores y les estoy dando clases de yoga. A mí me encantan las clases de yoga, ¿no? La verdad, pero eso no. Hace rato hablábamos de cómo se humaniza el cachorro humano y es a través de la cultura y es a través de las leyes. Estas normas para eso nos van a servir. No es que lo diga yo porque soy el jefe o la jefa, porque soy el dueño o la dueña. Hay leyes que es importante respetar, que es importante seguir. Y en ese sentido nos suben a un nivel de una empresa consciente y de una empresa adulta, porque también tenemos empresas infantiles, empresas adolescentes, empresas adultas.